En una noche envuelta en niebla en Charleston, Carolina del Sur, dos mujeres dieron a luz con horas de diferencia en la gran mansión Petton. Una era una condesa francesa, la otra su esclava personal. Al amanecer, ambos bebés habían desaparecido de sus cunas, reemplazados por niños que crecerían para heredar fortunas que no tenían derecho a reclamar. Lo que siguió fue un engaño cuidadosamente orquestado que abarcó 34 años, involucrando documentos falsificados, asesinatos estratégicos y una conspiración tan intrincada que, cuando finalmente se desveló en 1865, destruyó no solo a una de las familias más ricas de Estados Unidos, sino que también expuso una red de esquemas similares en todo el sur prebélico. La verdad sobre esa noche permanecería enterrada en los archivos del juzgado y en cartas privadas, hasta que un misterioso incendio en 1923 consumió la evidencia para siempre. Antes de continuar con la historia de la condesa Margot de Villefort y su pacto mortal, necesitamos saber de nuestra comunidad de amantes del misterio. Presiona ese botón de suscripción y déjanos saber en los comentarios desde qué estado nos estás escuchando. Nos encanta conectar con otros entusiastas de la historia oscura en todo Estados Unidos, y tu apoyo nos ayuda a descubrir más historias olvidadas como esta. Lo que hace que este relato sea particularmente escalofriante es cómo la decisión desesperada de una sola noche repercutiría a lo largo de décadas, tocando las vidas de políticos, jueces y la élite de la sociedad de maneras que nunca imaginaron. Charleston en 1831 se erigía como la joya de la sociedad sureña, sus calles empedradas bordeadas de magníficas mansiones que albergaban a la aristocracia del algodón de Estados Unidos. La finca Petton ocupaba una manzana entera en East Bay Street, su fachada georgiana de 3 pisos con vistas al puerto donde los barcos mercantes llegaban a diario, sus cascos pesados con lujos europeos destinados a los salones de los ricos. El musgo español cubría los robles que daban sombra a la propiedad, creando una atmósfera de elegancia del viejo mundo que se adaptaba perfectamente a sus habitantes. El señor de este dominio era el coronel Harrison Petton, un propietario de plantaciones de tercera generación cuya familia había construido su fortuna a base de arroz y algodón. A los 52 años, imponía respeto en los círculos sociales de Charleston, sirviendo en el consejo de la ciudad y organizando suntuosas cenas para dignatarios visitantes. Sus manos curtidas mostraban los callos de un hombre que todavía recorría sus tierras a diario, inspeccionando los campos que se extendían a lo largo de 3,000 acres de la principal tierra baja de Carolina. Pero era su joven esposa francesa quien realmente cautivaba a la sociedad de Charleston. La condesa Margot de Villefort había llegado a Estados Unidos 3 años antes, huyendo de los trastornos políticos que siguieron a la Revolución de Julio en Francia. A los 28 años, poseía la belleza refinada que la aristocracia europea parecía engendrar naturalmente, piel de porcelana, de ojos ambarinos que parecían guardar secretos y un porte elegante que hacía que otras esposas de plantadores se sintieran provincianas en comparación. Hablaba 4 idiomas con fluidez y tocaba el piano con tal habilidad que incluso las matronas más consumadas de Charleston guardaban silencio cuando sus dedos tocaban las teclas. La condesa había traído consigo no solo baúles de vestidos parisinos y joyas familiares, sino también a Celeste, una joven mulata que le servía como su asistente personal. Celeste era inusual entre los esclavos domésticos. Sabía leer y escribir tanto en francés como en inglés, habilidades que la condesa le había enseñado durante las largas travesías atlánticas. A los 25 años, Celeste poseía una inteligencia aguda que ocultaba cuidadosamente detrás de una máscara de silencio sumiso. Su tez clara y sus rasgos refinados a menudo llevaban a los visitantes a confundirla con una mujer de color libre, un error que la condesa nunca se molestó en corregir. La dinámica del hogar se volvió más compleja a medida que pasaban los meses. El coronel Petton, a pesar de su devoción pública por su hermosa esposa, había desarrollado lo que los otros plantadores denominaban delicadamente hábitos de plantación.
Sus visitas nocturnas a los cuartos de los esclavos eran susurradas en los salones de Charleston, aunque nunca se discutían abiertamente. Las reglas no escritas de la sociedad sureña exigían que tales indiscreciones permanecieran en privado, incluso cuando producían los inevitables hijos de raza mixta que trabajaban junto a sus medio hermanos de piel más oscura. Celeste había llamado la atención del coronel casi inmediatamente después de su llegada. Su educación y belleza la distinguían de las otras esclavas de la casa, y Petón comenzó a convocarla a su estudio por las noches, ostensiblemente para ayudar con la correspondencia que requería traducción al francés. Estas sesiones se extendieron gradualmente hasta bien entrada la noche, y para el otoño de 1830, los esclavos de la casa susurraban con conocimiento sobre la nueva fascinación del coronel. Mientras tanto, la condesa había formado una amistad improbable con el doctor Jean-Baptiste Rousseau, un compañero exiliado francés que había establecido una práctica médica entre la élite de Charleston. Rousseau era un hombre llamativo de unos 30 años, con los intensos ojos oscuros y el temperamento apasionado comunes entre los intelectuales revolucionarios. Había huido de Francia después de publicar panfletos que abogaban por la abolición de la esclavitud, opiniones que sabiamente se guardó para sí mismo en Charleston mientras construía su práctica tratando a las familias adineradas de la ciudad. Las visitas del doctor a la mansión Petón se hicieron cada vez más frecuentes a lo largo de 1830, oficialmente para tratar a la condesa por lo que él diplomáticamente denominó afecciones nerviosas, comunes entre las damas europeas que se adaptaban al clima sureño. Sus consultas a menudo duraban horas, realizadas en un francés rápido que el personal de la casa no podía entender. La condesa salía de estas sesiones con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes, su melancolía temporalmente aliviada. Para el invierno de 1830, ambas mujeres mostraban los signos inconfundibles del embarazo. La condesa anunció su estado con gran alegría, atribuyéndolo a los efectos beneficiosos del aire de Carolina y a la devoción de su esposo. El coronel Petón expresó públicamente su deleite ante la perspectiva de un heredero, aunque en privado parecía más preocupado por los asuntos de negocios y pasaba cada vez más tiempo fuera de la mansión en asuntos de la plantación. El embarazo de Celeste se manejó con más discreción. Tales situaciones eran lo suficientemente comunes en los hogares de las plantaciones como para que rara vez causaran comentarios, y la condesa informó a su esposo de manera pragmática que su asistente personal no podría realizar tareas pesadas durante varios meses. Arregló que Celeste se mudara a una pequeña cabaña en los terrenos de la mansión, ostensiblemente para asegurar un mejor cuidado durante su confinamiento. Al llegar la primavera, ambos embarazos progresaron normalmente, aunque la condesa comenzó a mostrar un nerviosismo que incluso su esposo notó. Empezó a dar largos paseos sola por el jardín, deteniéndose a menudo para hablar en susurros con Celeste cuando la encontraba cerca de la cabaña. El personal de la casa, entrenado para notar cada matiz del estado de ánimo de sus amos, sintió una tensión subyacente que parecía crecer a medida que se acercaban las fechas previstas de los partos. La verdad detrás de esta tensión no surgiría hasta otros 34 años después, pero sus raíces yacían en dos secretos que resultarían igualmente peligrosos. El hijo de la condesa no era de su esposo, y el embarazo de Celeste había sido el resultado de las visitas nocturnas del coronel. Ambas mujeres entendían las consecuencias devastadoras si estos hechos se conocían. La condesa sería expulsada de la sociedad en desgracia, mientras que Celeste probablemente sería vendida y separada de su hijo, un destino que había presenciado antes en otras esclavas que habían atraído la atención no deseada de sus amos. La tormenta que azotó Charleston la noche del 15 de marzo de 1831 pareció reflejar las turbulentas emociones que se gestaban dentro de la mansión Petón. La lluvia azotaba las altas ventanas mientras el viento aullaba a través de los robles, sus enormes ramas crujiendo bajo el asalto. Los relámpagos iluminaban el puerto en destellos crudos, revelando barcos mercantes que se tensaban en sus cadenas de anclaje mientras las olas rompían contra el malecón.
Dentro de la mansión, la condesa caminaba inquieta por las habitaciones iluminadas con velas, con una mano presionada contra su vientre hinchado mientras las contracciones comenzaban su ritmo implacable. Su trabajo de parto había comenzado al atardecer, justo cuando las primeras nubes se acumulaban en el horizonte. Celeste, cuyos propios dolores de parto habían comenzado solo unas horas antes, permanecía en su cabaña, atendida por Mamá Ruth, la anciana esclava que servía como partera de la plantación. El doctor Russo llegó cerca de la medianoche, con su maletín médico firmemente sujeto, mientras se apresuraba bajo la lluvia torrencial. Su habitual compostura mostraba grietas de ansiedad mientras era escoltado a las habitaciones de la condesa, donde ella se aferraba al poste de la cama con los nudillos blancos, su cabello cuidadosamente arreglado ahora húmedo por la transpiración. El coronel Petón esperaba abajo en su estudio, manteniendo la distancia tradicional que un caballero sureño guardaba del desordenado asunto del parto. La tormenta empeora, jadeó la condesa entre contracciones, sus ojos ambarinos fijos en el relámpago que intermitentemente iluminaba la habitación. Quizás sea un presagio. El doctor Russo se arrodilló junto a su cama, comprobando su pulso con eficiencia practicada. «Las tormentas a menudo acompañan a los nacimientos», respondió en francés, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. La naturaleza parece entender la importancia de tales momentos. A medida que las horas se arrastraban hacia el amanecer, ambas mujeres trabajaban en luchas paralelas, separadas por menos de 50 yardas. Los gritos de la condesa, amortiguados por almohadas de seda y gruesos muros de la mansión, competían con la furia de la tormenta. En la cabaña, Celeste mordía una tira de cuero para silenciar sus propios sonidos de dolor, sabiendo que cualquier disturbio podría atraer atención no deseada de la casa principal. Mamá Ruth se movía entre sus dos pacientes con la eficiencia nacida de haber traído al mundo a innumerables bebés de la plantación. A los 73 años, había visto toda variedad de complicaciones de parto y secretos familiares. Sus manos nudosas poseían una habilidad casi sobrenatural para guiar una nueva vida al mundo, y su discreción le había ganado la confianza de 3 generaciones de la élite de Charleston. Lo que presenció esa noche pondría a prueba incluso su legendaria capacidad para guardar silencio. El hijo de la condesa llegó primero, justo cuando la tormenta comenzaba a amainar alrededor de las 4 de la mañana. El doctor Russo sostuvo al bebé con manos que temblaban ligeramente mientras examinaba los pequeños rasgos a la luz de las velas. La piel olivácea y el cabello oscuro del bebé no dejaban dudas sobre la paternidad. Esta era claramente su hija, no la heredera del coronel Petón. «Es hermosa», susurró en francés, pero su voz llevaba el peso de comprender la catástrofe que representaba este nacimiento. Si el coronel veía a esta niña, surgirían preguntas que podrían destruir todas sus vidas. Menos de una hora después, Mamá Ruth ayudó a dar a luz al bebé de Celeste en la cabaña. Un niño de piel clara y la distintiva nariz de los Petón que había marcado a 3 generaciones de la familia. La ironía no pasó desapercibida para la vieja partera que había asistido al nacimiento del coronel 52 años antes y reconoció el parecido familiar de inmediato. Al amanecer sobre Charleston, pintando las calles lavadas por la tormenta de un oro pálido, 2 mujeres se enfrentaron a la realidad de sus situaciones imposibles. La condesa miraba a su hija, sabiendo que presentar a esta niña, obviamente de raza mixta, como la heredera de su esposo, expondría su adulterio de inmediato. Celeste sostenía a su hijo, entendiendo que, aunque su piel clara podría protegerlo del trabajo en el campo, aún así crecería como esclavo, impedido para siempre de reclamar su verdadera herencia como un Petón. Fue el doctor Russo quien primero expresó lo que todos estaban pensando. Después de asegurarse de que el coronel Petón permaneciera ocupado con la evaluación de los daños de la tormenta alrededor de la propiedad, se deslizó de regreso a la habitación de la condesa, donde ella estaba sentada sosteniendo a su hija con una ternura desesperada. «Debemos considerar las realidades prácticas», dijo en voz baja.
Su formación médica le ayudó a abordar la crisis con desapego clínico. Su esposo espera ver a su hijo y heredero si ve a esta niña. Los ojos ambarinos de la condesa se llenaron de lágrimas, pero su crianza aristocrática le había enseñado a enfrentar los desastres con dignidad. Sé lo que estás sugiriendo, Jean-Baptiste, pero ¿cómo podría ser posible algo así? La respuesta vino de una fuente inesperada. Mamá Ruth apareció en la puerta, su rostro anciano surcado de preocupación. Señorita Margot, dijo con cuidado, usando el trato familiar que se había ganado a través de años de fiel servicio, podría haber una manera de proteger a ambos bebés. Las palabras de la anciana quedaron suspendidas en el aire como el humo de las velas agonizantes. Ella había traído al mundo a ambos niños con horas de diferencia, y solo ella entendía el alcance completo del dilema. Más importante aún, poseía el conocimiento práctico de cómo se guardaban los secretos de las plantaciones y se protegían las líneas familiares. El niño de Celeste podría pasar por su hijo, continuó mamá Ruth, su voz apenas un susurro, y su hijita podría crecer como la hija de Celeste. Ambos niños vivirían. Ambos estarían protegidos de diferentes maneras. La condesa sintió que su mundo se movía bajo sus pies como la arena durante la tormenta reciente. La propuesta era monstruosa en su engaño, pero ofrecía el único camino a seguir que podría preservar la seguridad de todos. Su hija crecería esclavizada pero protegida, mientras que el hijo de Celeste heredaría una fortuna que era legítimamente suya por sangre, sino por ley. El doctor Russo entendió de inmediato las complicaciones médicas que tal engaño requeriría. Los registros de nacimiento, dijo lentamente, tendrían que ser alterados, y su esposo nunca debe sospechar. Celeste, que había sido llamada de la cabaña una vez que el coronel partió para una inspección planificada de sus campos de arroz, escuchó el intercambio propuesto con la aceptación estoica de alguien que había aprendido a no esperar justicia de la vida. Su hijo lo ganaría todo: educación, riqueza, libertad, mientras que la hija de su ama enfrentaría las duras realidades de la esclavitud. La amarga ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. ¿Qué garantía tengo?, preguntó Celeste en voz baja, su inteligencia yendo al corazón del asunto, que les impide simplemente tomar a mi hijo y deshacerse de mí una vez que este engaño esté en su lugar. La condesa la miró a los ojos con una franqueza. Es sorprendente, porque ambas estaremos igualmente atrapadas por este secreto. Tu silencio protege la vida de mi hija, mientras que mi protección asegura el futuro de tu hijo. Ninguna de nosotras puede traicionar a la otra sin destruir lo que más queremos salvar. Mientras el sol de la mañana ascendía sobre Charleston, iluminando una ciudad limpia por la tormenta, 3 adultos hicieron un pacto que remodelaría 2 familias para siempre. El doctor Russo alteraría los registros de nacimiento, figurando como médico asistente en ambos partos, pero registrando solo un niño nacido de la condesa, un hijo sano. Celeste reclamaría públicamente a la hija de raza mixta como propia, mientras que en privado ayudaría a criar al niño, que en realidad era suyo. El intercambio físico tuvo lugar antes de que el coronel Petón regresara de sus inspecciones de la propiedad. Mamá Ruth envolvió cuidadosamente a ambos bebés, sus manos expertas, asegurando que el cambio pareciera natural para cualquiera que no hubiera presenciado los nacimientos reales. La condesa sostuvo a su hijo, el hijo de Celeste, y se maravilló de lo perfectamente que encajaba en el papel de heredero Petón. Pero mientras observaba a Celeste acunar a la bebé de raza mixta, que en realidad era su hija, la condesa sintió los primeros indicios de la protección obsesiva que impulsaría sus acciones durante las siguientes 3 décadas. Esto no era simplemente una cuestión de cambiar niños. Era el comienzo de una elaborada actuación que requeriría una vigilancia constante para mantenerse. El engaño se mantuvo notablemente bien durante los primeros años que siguieron a esa tormentosa noche de marzo. El coronel Petón dio la bienvenida a su supuesto heredero con genuino orgullo, nombrando al niño Charles Harrison Petón en honor a su propio abuelo.
El niño se convirtió en un apuesto infante con la tez clara y los rasgos fuertes que lo marcaban inequívocamente como aristocracia de plantación. Los visitantes de la mansión elogiaban al joven Charles, comentando su notable parecido con su padre y prediciendo un futuro brillante para la dinastía Petón. Mientras tanto, la condesa prodigaba atención a la hija de Celeste, que había sido nombrada Marie y registrada oficialmente como hija de una esclava doméstica. La condesa insistió en que Marie recibiera educación junto a Charles, justificando este arreglo inusual al afirmar que necesitaba una compañera para su hijo y que Marie mostraba una inteligencia excepcional. Los parientes y vecinos escépticos aceptaron esta explicación, aunque en privado se preguntaban por el peculiar apego de la condesa a una niña esclava. El doctor Russo se convirtió en un visitante frecuente de la mansión, ostensiblemente sirviendo como médico de la familia, pero en realidad ayudando a mantener el cuidadoso equilibrio que su secreto requería. Monitoreaba la salud de ambos niños con una atención inusual al detalle, asegurándose de que cualquier parecido familiar que pudiera surgir fuera manejado o explicado adecuadamente. El primer desafío real a su engaño llegó cuando Charles cumplió 5 años. El niño comenzó a mostrar capacidades intelectuales que superaban con creces lo que cualquiera esperaba, incluso teniendo en cuenta su educación privilegiada. Aprendió a leer con una velocidad notable, mostró una comprensión intuitiva de las matemáticas y poseía una aptitud musical que rivalizaba con los talentos de su supuesta madre. Más preocupante, comenzó a hacer preguntas agudas sobre su apariencia en comparación con otros niños de la plantación. ¿Por qué me veo diferente al primo Edmund?, le preguntó Charles a la condesa una tarde de 1836, refiriéndose al hijo de otro plantador durante una reunión social. Su cabello es más oscuro y su piel no se broncea como la mía. La condesa sintió que su mundo cuidadosamente construido temblaba. Los niños crecen de manera diferente, respondió con cuidado. Tú te pareces a la familia de tu padre, mientras que Edmund se parece a la gente de su madre. Pero Charles era demasiado inteligente para aceptar explicaciones simples. Sus preguntas se volvieron más persistentes y, peor aún, comenzó a formar un vínculo inusualmente estrecho con Marie, que trabajaba como su asistente personal a pesar de tener solo 5 años. Los dos niños parecían compartir una comprensión casi sobrenatural de los pensamientos del otro, terminando las frases del otro y mostrando el tipo de conexión intuitiva que preocupaba a los 3 conspiradores. Celeste, a quien se le había concedido el inusual privilegio de permanecer en la mansión como jefa del personal doméstico, observaba a su hijo biológico con una mezcla de orgullo y desolación. No podía reconocer su relación, pero encontraba formas sutiles de guiar su educación y protegerlo de las realidades más duras de la vida en la plantación. Sus interacciones con Marie, la verdadera hija de la condesa, eran más complicadas. Amaba a la niña, pero luchaba con el conocimiento de que cada ventaja que Charles obtenía era a expensas de Marie. La condesa, mientras tanto, desarrolló una necesidad casi obsesiva de controlar cada aspecto del desarrollo de ambos niños. Supervisaba sus lecciones personalmente, elegía a sus compañeros de juego con cuidado y monitoreaba sus conversaciones en busca de cualquier señal de que su verdadera filiación pudiera surgir naturalmente. Esta hipervigilancia comenzó a afectar su salud y sus relaciones sociales, aunque disfrazaba su ansiedad como una protección maternal natural. El doctor Russo reconoció la tensión psicológica que el engaño estaba ejerciendo sobre todos los involucrados. Durante sus visitas regulares, observó cómo las manos de la condesa temblaban cuando veía jugar a Charles, cómo los ojos de Celeste seguían a su hijo biológico con un anhelo apenas disimulado, y cómo ambos niños parecían de alguna manera conscientes de que sus vidas estaban construidas sobre cimientos que no entendían. La situación se complicó aún más cuando la sociedad de Charleston comenzó a notar los inusuales arreglos domésticos. Si bien los plantadores ricos a menudo consentían a sus esclavos favoritos con privilegios especiales, el trato de la condesa hacia Marie levantó cejas entre las familias más tradicionales.
Ella insistía en que Marie asistiera a las mismas sesiones de tutoría que Charles, usara ropa demasiado fina para una niña esclava y participara en las comidas familiares cuando no había visitas. Esa mujer francesa mima a sus esclavos domésticos más allá de toda razón, susurró Lasra Cornelius Whitlock durante un té de damas en 1837. Marquen mis palabras, tal permisividad no conduce más que a problemas. Los esclavos que olvidan su lugar se vuelven peligrosos. Estos murmullos llegaron a oídos del coronel Petón, lo que le hizo cuestionar por primera vez desde su matrimonio la gestión de su esposa del hogar. La confrontación que siguió casi destrozó su fachada cuidadosamente mantenida. Margot, he estado escuchando informes inquietantes sobre tu trato a los esclavos, dijo el coronel una noche mientras estaban sentados en su estudio. Particularmente preocupante es esa chica mulata a la que le has tomado tanto cariño. La condesa sintió que el hielo se formaba en sus venas, pero su entrenamiento aristocrático le sirvió bien. Marie es excepcionalmente brillante, respondió suavemente. Pensé que beneficiaría a Charles tener una compañera educada, alguien que pudiera ayudarlo con sus estudios y proporcionarle compañía apropiada cuando otros niños no están disponibles. Los esclavos educados se vuelven esclavos rebeldes, replicó Petton con firmeza, y hay rumores entre nuestros vecinos sobre tus apegos inusuales. Refleja mal la reputación de nuestra familia. La amenaza en sus palabras era inconfundible. La condesa entendió que estaba caminando por una línea peligrosa entre proteger a su hija y mantener el engaño sobre su hijo. Cualquier comportamiento que pareciera demasiado fuera de las normas de la plantación podría invitar a un escrutinio más cercano, lo que podría descubrir la verdad sobre la filiación de ambos niños. Esa noche, tomó una decisión que la atormentaría por el resto de su vida. Llamó a Celeste a sus aposentos privados y le dio una noticia devastadora. Marie debe ser vendida, dijo en voz baja, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Mi esposo sospecha algo, y si atraemos más atención sobre su presencia aquí, todo podría desmoronarse. Celeste miró a su ama en estado de shock. Este era el único resultado que no habían anticipado al hacer su pacto 6 años antes. Prometiste que estaría protegida, susurró, y lo estará, respondió la condesa desesperadamente. Arreglaré su venta a una familia en Savannah, gente que sé que la tratará bien, será educada, bien cuidada y a salvo del descubrimiento. La amarga ironía era abrumadora. Para proteger el engaño que le daba a Charles su herencia, la condesa tenía que sacrificar a su propia hija a la esclavitud en una ciudad lejana. Celeste reconoció la terrible lógica incluso mientras su corazón se rompía por la niña que había criado como propia durante 6 años. Pero la partida de Marie creó un problema inesperado. Charles, ahora con 6 años, reaccionó a la pérdida de su compañera más cercana con un dolor inconsolable. Se negó a comer, apenas hablaba, y parecía perder todo interés en sus estudios y juegos. Peor aún, comenzó a hacer preguntas cada vez más agudas sobre a dónde había ido Marie y por qué no podía regresar. Ella era mi hermana, declaró con la certeza absoluta de la infancia, una afirmación que heló a todos los que la oyeron. No mi esclava, mi hermana. Y las hermanas no deberían ser vendidas. El doctor Russo sugirió que las Dappers no. Reacción de Charles indicaba una inestabilidad emocional que podría requerir tratamiento, pero la condesa lo reconoció como algo mucho más peligroso. La comprensión intuitiva entre los dos niños había creado un vínculo que trascendía su supuesta relación. Charles de alguna manera sentía que Marie era más importante para su identidad de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. La venta se arregló a través de intermediarios para evitar crear un rastro de papel que luego pudiera implicar a la condesa en un favoritismo sospechoso. Marie fue vendida a la familia Carrington en Savannah, a quienes se les dijo que era una esclava doméstica brillante que había sido demasiado consentida por sus dueños anteriores. La condesa proporcionó un incentivo financiero sustancial para asegurar que Marie recibiera educación y un trato amable, aunque nunca pudo reconocer la verdadera razón de su generosidad.
El día que Marie dejó Charleston, escondida en la parte trasera del carromato de un comerciante, ambas mujeres se pararon en diferentes ventanas de la mansión y vieron a su hija desaparecer por la avenida bordeada de árboles. Ninguna podía mostrar su dolor abiertamente, pero Celeste notó cómo las manos de la condesa se aferraban al marco de la ventana hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y la condesa observó cómo los hombros de Celeste temblaban con sollozos apenas contenidos. Charles corrió tras el carromato durante casi un cuarto de milla antes de que el cochero lo atrapara y lo llevara de vuelta a la mansión. Sus gritos de «Devuélvanme a mi hermana» resonaron por el vecindario, haciendo que otras familias de plantaciones intercambiaran miradas significativas sobre la peculiar dinámica del hogar de los Petón. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. Los años que siguieron a la partida de Marie marcaron un cambio fundamental en la dinámica del hogar Petón. Charles, ahora con 7 años, pareció encerrarse en sí mismo, mostrando una melancolía que ninguna cantidad de privilegios podía curar. Sus extraordinarios dones intelectuales continuaron desarrollándose. Dominó el latín a los 8 años y mostró una notable aptitud para el razonamiento legal, pero su estado emocional permaneció frágil. Más inquietante, comenzó a demostrar una habilidad casi asombrosa para descubrir secretos y mentiras, como si perder a Marie hubiera despertado una inteligencia suspicaz que cuestionaba todo a su alrededor. La condesa se dedicó a gestionar la educación de Charles con una intensidad que rayaba en la obsesión. Contrató a los mejores tutores que Charleston podía ofrecer, supervisó sus lecciones personalmente y comenzó a prepararlo para un futuro que establecería el nombre Petón entre las familias más influyentes de Estados Unidos. Pero su hiperatención tuvo una consecuencia inesperada. Charles comenzó a estudiarla a ella con la misma intensidad analítica que ella le aplicaba a él. «Madre», dijo una mañana de 1838, usando el trato formal que ella le había enseñado, «¿por qué me observas tan atentamente cuando crees que no estoy mirando?» La pregunta, lanzada con la franqueza de la niñez, golpeó a la condesa como un golpe físico. «Todas las madres observan a sus hijos», respondió, luchando por mantener la voz firme. «Pero no como tú lo haces», persistió Charles con una precisión incómoda. «Me observas como si tuvieras miedo de que pudiera desaparecer. Y a veces, cuando crees que nadie te ve, te pones triste cuando me miras. ¿Por qué te pondría triste?» Estas conversaciones se hicieron más frecuentes y profundas. A medida que Charles maduraba, su inteligencia se estaba convirtiendo en algo formidable y la condesa comenzó a darse cuenta de que los mismos dones que asegurarían su éxito también podrían llevarlo a descubrir la verdad sobre sus orígenes. Mientras tanto, Celeste había sido ascendida a ama de llaves principal, un puesto que le daba un acceso sin precedentes a los asuntos privados de la familia. Usó esta ventaja para recopilar información sobre el desarrollo de Charles y, más secretamente, para rastrear noticias de la vida de Marie en Savannah. A través de una red de comunicaciones de esclavos que conectaba plantaciones en todo el sur, se enteró de que Marie estaba siendo bien tratada, pero mostraba signos de la misma precocidad intelectual que caracterizaba a Charles. El doctor Russo continuó sus visitas regulares, pero su papel había evolucionado de la atención médica al asesoramiento psicológico para los 3 conspiradores. La tensión de mantener su engaño estaba pasando una factura visible. La condesa sufría de dolores de cabeza persistentes y episodios de agotamiento nervioso, mientras que Celeste mostraba la tensión controlada de alguien que anticipa constantemente un desastre. «Esto no puede continuar indefinidamente», advirtió Russo durante una consulta privada con la condesa en 1839. «Charles es demasiado inteligente, demasiado observador. Eventualmente comenzará a unir las inconsistencias en la historia de su familia». Las preocupaciones del doctor resultaron proféticas antes de lo que nadie anticipaba.
En el verano de 1840, cuando Charles tenía 9 años, hizo un descubrimiento que amenazó con desentrañar todo lo que habían construido. Mientras exploraba la biblioteca de la mansión, Charles encontró una colección de papeles personales de su madre que habían sido dejados sin llave descuidadamente. Entre ellos había una carta que el doctor Russo le había escrito a la condesa poco después del nacimiento de los niños, discutiendo la delicada naturaleza del arreglo y la necesidad de una vigilancia continua con respecto al intercambio. Charles no pudo comprender completamente las implicaciones de la carta, pero su inteligencia precoz captó que se refería a algún tipo de engaño significativo que involucraba su nacimiento. Más importante aún, la carta mencionaba a Marie por su nombre, describiéndola como la otra niña involucrada en nuestro acuerdo. Esa noche en la cena, Charles miró directamente a sus supuestos padres y preguntó: ¿de qué intercambio estaban hablando usted y el doctor Russo en su carta sobre Marie y yo? El silencio que siguió pareció durar horas. El coronel Petón, que no sabía nada de la carta ni de su contenido, parecía confundido. La condesa sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Solo Celeste, sirviendo en la mesa, entendió la catástrofe total del momento. «No sé a qué te refieres, cariño», logró decir la condesa, su entrenamiento en compostura aristocrática apenas manteniendo su voz firme. Pero Charles había heredado más que inteligencia de sus padres biológicos. También había adquirido su habilidad para detectar el engaño. «Sí lo sabe», dijo en voz baja, «y algún día voy a descubrir qué pasó realmente, la noche en que nací». La amenaza en esas palabras, pronunciadas por un niño de 9 años, heló a todos los presentes. Charles acababa de declarar la guerra a las mentiras que habían dado forma a toda su existencia, y todos entendieron que su formidable inteligencia lo convertía en un oponente peligroso. Para 1842, el cuidadoso equilibrio que había mantenido el engaño de la familia Petton durante 11 años comenzó a mostrar grietas peligrosas. Charles, ahora con 11 años, se había convertido en un joven formidable, cuyos dones intelectuales se correspondían con una determinación cada vez más despiadada por descubrir la verdad sobre sus orígenes. El punto de quiebre llegó cuando Charles descubrió que el doctor Russo mantenía 2 diarios médicos separados. Un diario privado contenía referencias explícitas al intercambio de bebés, observaciones médicas detalladas sobre el desarrollo de ambos niños y, lo más condenatorio de todo, registros de pagos sustanciales de la condesa para mantener la discreción. Charles encontró algo más que lo heló aún más que la confirmación de sus sospechas: entradas recientes que indicaban que el doctor Russo se estaba volviendo cada vez más inestable bajo la presión. El médico había comenzado a beber en exceso y sus entradas mostraban signos de paranoia y culpa. «El niño lo sospecha todo», decía una entrada de agosto de 1842. «Sus preguntas se vuelven más agudas cada mes, y temo que haya heredado una inteligencia que eventualmente nos expondrá a todos. La condesa se desespera, hablando de medidas que me asustan incluso a mí». Charles copió cuidadosamente pasajes clave del diario antes de devolverlo a su escondite. Esa noche confrontó a la condesa en sus aposentos privados. «Sé sobre el intercambio», dijo simplemente, mostrando las entradas del diario copiadas. «Sé que Marie era su verdadera hija y que yo soy el hijo de una esclava. Lo que no entiendo es por qué ha mantenido este engaño durante tanto tiempo». La condesa miró los papeles en sus manos, sintiendo cómo los muros de su mundo cuidadosamente construido se derrumbaban a su alrededor. «Si realmente entiendes lo que contienen esos papeles», respondió en voz baja, «entonces también entiendes lo que revelar esta información significaría para ambos. Usted sería deshonrada y probablemente expulsada de la sociedad», dijo Charles lentamente. «Yo perdería todo: herencia, educación, posición social, la libertad misma. Ambos estamos atrapados por este secreto». «Precisamente», confirmó la condesa. Pero Charles ya había pasado de la simple exposición a cálculos más complejos sobre el poder. «Hay otra persona atrapada por este secreto», señaló, «mi verdadera madre». La primavera de 1843
trajo noticias que obligarían a todos los conspiradores a enfrentar las consecuencias últimas de su engaño de 11 años. Marie, ahora con 12 años y viviendo bajo el nombre de Maria Carrington en Savannah, había atraído la atención de los abolicionistas del norte. Estaban preparando acciones legales que requerirían una extensa documentación de sus orígenes y filiación. Charles entendió de inmediato que su engaño cuidadosamente mantenido estaba a punto de enfrentarse a un escrutinio legal. Su oportunidad llegó cuando el coronel Petton sufrió un grave derrame cerebral en mayo de 1843, dejándolo parcialmente paralizado e incapaz de hablar, creando un vacío de poder que Charles estaba perfectamente posicionado para explotar. Charles se acercó al juez Samuel Thornbury, un amigo de la familia, y solicitó una reunión privada para discutir irregularidades en mi documentación de nacimiento. Presentó su evidencia con la precisión de un abogado, mostrando un cuadro innegable de fraude y conspiración. «Entiendo las implicaciones», respondió Charles a la advertencia del juez, «pero creo que la justicia requiere que la verdad sea revelada, sin importar las consecuencias personales». El juez aceptó iniciar una investigación discreta. La confrontación final entre la condesa y Charles tuvo lugar en la biblioteca de la mansión. «Has ganado», dijo la condesa en voz baja, su compostura finalmente rota. «¿Qué sucede ahora? Marie regresa a Charleston como mi hermana reconocida y recibe su parte de la herencia. Celeste recibe su libertad y seguridad financiera. Usted debe vivir con las consecuencias de sus elecciones». «¿Y tú?», preguntó la condesa. «¿Qué te sucederá a ti cuando la sociedad de Charleston se entere de que su presunto heredero es en realidad el hijo de una esclava?» «Enfrentaré lo que venga», dijo simplemente, «pero lo enfrentaré sabiendo que elegí la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el privilegio». Los procedimientos legales que siguieron se movieron con una velocidad sorprendente. La investigación del juez Thornbury confirmó rápidamente los hechos. Marie fue traída de regreso a Charleston bajo protección judicial. La reunión entre los hermanos biológicos fue compleja. Cuando Marie supo la verdad, su reacción no fue de gratitud, sino de furia hacia los adultos que habían manipulado sus vidas. «Robaron 12 años de ambos», le dijo a la condesa durante su primer encuentro en el juzgado. La resolución legal llegó en septiembre de 1843. Marie fue legalmente liberada y se le otorgó una parte de la herencia de los Petton, mientras que Celeste recibió su libertad y un acuerdo financiero. Pero el escándalo destruyó la reputación de la familia Petton. La condesa abandonó la ciudad en octubre de 1843 para pasar sus años restantes en un convento francés. Charles logró la justicia que había buscado, pero a un costo que excedió sus cálculos. La sociedad de Charleston no podía aceptarlo, y se encontró tan marginado como la condesa a la que había derrotado. Epílogo: el legado de un pacto mortal. Charles Petton, legalmente reconocido como Charles Russo, se mudó al norte en 1844, usó su herencia para estudiar Derecho en Harvard y se convirtió en un destacado abogado de derechos civiles, pero el éxito nunca curó las heridas psicológicas. Murió en 1889, un hombre que pasó toda su vida cuestionando si su búsqueda de justicia fue motivada por principios morales o por venganza personal. Marie enfrentó desafíos aún más complejos. Luchó por adaptarse a la vida aristocrática y finalmente se casó con un hombre de color libre de Filadelfia, usando su herencia para establecer escuelas para esclavos liberados. Sin embargo, nunca se recuperó por completo del trauma de saber que su infancia se basó en el engaño. Celeste, quizás sorprendentemente, fue la que mejor se adaptó. Se estableció como un miembro respetado de la comunidad negra libre de Charleston y usó sus habilidades para ayudar a otros exesclavos. La plantación Petton se convirtió en un símbolo de las contradicciones del sur prebélico. Después de la muerte del coronel Petton en 1845, la propiedad fue vendida. La mansión permaneció vacía durante años antes de ser demolida en 1923. El mismo año en que un misterioso incendio destruyó muchos de los registros del juzgado relacionados con el caso.
Hoy, solo una pequeña placa histórica indica dónde estuvo una vez la mansión Petón. No menciona niños intercambiados, engaño racial o el pacto mortal que destruyó una dinastía estadounidense, dejando a los visitantes preguntándose qué secretos podrían estar aún enterrados bajo las fachadas cuidadosamente mantenidas de Charleston. Este misterio nos muestra cómo los pecados de una generación pueden resonar a través de décadas. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que tales engaños elaborados eran comunes en el sur prebélico? Deja tu comentario abajo con tus teorías. Si disfrutaste de este relato, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame las historias que desafían nuestra comprensión de la identidad y la justicia. Nos vemos en el próximo video.